Buenas tardes, querida profesora Elida. En esta oportunidad voy a dar un pequeño resumen sobre el informe de estrategias de escritura para tercer ciclo de educación primaria. Eh, diciendo que la estrategia y la lectura van de la mano, ya que los dos tienen ese requisito, se podría decir, de resolver problemas de la vida cotidiana. La estrategia de escritura en sí son herramientas que le va a ayudar al niño a que tenga a que tenga un significado al momento que escriba textos o cuentos. Eh, Se dice que en la actualidad mayormente tanto en la casa como en la escuela no se ayuda a eso de las estrategias de escritura, no se da esas estrategias de escritura ni en la casa ni en la escuela, por el cual tenemos que darnos cuenta que este es responsabilidad tanto del padre, de los padres y de los docentes que hayan estrategias de lectura para que si el niño tenga mayor eh, mayor se podría decir eh, interés al momento de escribir textos. Después abarcaré mi objetivo de este informe en sí es que todos tanto de primero a segundo de primaria, en total el tercer ciclo de primaria, eh, aprendan así a expresar sus ideas y no solo sus ideas, sino sus emociones mediante la escritura, ya que mayormente si podemos darnos cuenta, los niños mayormente van al aula, escriben lo que el docente les dice y no tienen ese cariño hacia la escritura. Y no solo en la escritura, también está de la mano con la lectura. En este informe voy a abarcar primeramente con un concepto sobre la estrategia, qué es la estrategia. Después me voy a abarcar a lo que es algunos autores también que hablan sobre, solo voy a decir los nombres de los autores. Eh, También voy a abarcar a por qué subtítulos, por ejemplo, de la, las estrategias, qué sería si no abarcamos las estrategias en la escritura. También abarcaremos conclusiones e imágenes también van a ver conclusiones, como bien decía, sobre todo el informe. Abarcaré también requisitos. Primeramente hablaremos sobre en sí qué es una estrategia. En sí la estrategia son procedimientos donde vamos a querer en sí resultados deseados. Por ejemplo, eh, en hay que abarcarnos en que tanto el fútbol tiene estrategias. Por ejemplo, en un jugador en sí profesional, él mayormente tiene que desarrollar esas habilidades para tantos individuales como grupales, para así ganar partidos, se podría decir. Y ellos en sí están realizando estrategias, ya sea que realizan estrategias al momento de hacer pases, en las posiciones que ellas toman. Ellos están haciendo estrategias para así ganar un partido. Igualmente está en las estrategias de escritura. Para un, Al momento que en sí el estudiante o el niño realice estrategias de escritura, va a tener en sí esa facilidad de que al momento que escribe, lo que escriba va a ser algo entendible y para el que lo lea, en pocas palabras, y va a ser algo entendible para el estudiante, pues no, algo que le va a favorecer al estudiante si les enseñamos estrategias de lectura. Después nos basamos a qué sucede entonces con los estudiantes que no usan estas herramientas al momento de escribir. Sería como jugar al partido de fútbol sin estrategias. Exacto. O sea, podemos abarcarnos en que si un jugador ya sabe jugar, tiene condición física, sus habilidades son espectaculares, pero al momento de jugar no utiliza estrategias. O sea, se va directo al juego y a lo que salga. No es así. Y así en sí no va a ganar un partido.
Igualmente en la estrategia de escritura, o en la escritura se podría decir. Si no utilizamos estrategias para la escritura, aunque de repente en la escritura, por ejemplo, sepamos dónde van los puntos, es- así las puntos, comas, no sé, las variaciones que también existen al momento de escribir, pero si sabemos todo eso y no utilizamos estrategias así básicas, por ejemplo, al momento de las estrategias se podría decir mediante imágenes, mediante experiencias que un niño o un estudiante tiene. También abarcaría un punto muy importante que me impresionó en la verdad, ya que dice que el 40% de los estudiantes del tercer ciclo de primaria, mayormente en primero de primaria, repiten el año, el 40%. O sea, es algo preocupante tanto para los padres de familia y docentes. Pero eso, ya que en sí el problema está en que no utilizamos estrategias de escritura, y es algo que deberíamos en sí nosotros, mayormente los padres de familia y los docentes, deberían utilizar estrategias de escritura para que no ocurran estos problemas que han habido, pues no. Y pues ahorita abarcaremos también sobre autores hablando sobre las estrategias de escritura. Primero abarqué dos autores que hablaron sobre la escritura, y hay un autor acompañado con otro que habló también, pero esa parte ellos hablaron sobre la estrategia de escritura en sí, el conjunto. Primero voy a hablar de dos autores que hablaron sobre la escritura. Smith, 1982, señala que la escritura se trata de especificar de lo que queremos decir al escribir algo, tener claras las ideas que queremos decir. Muy importante, digamos, pues no. También se habla sobre eh, Luria, que es citado por Valeri 2000. Dice que el lenguaje escrito es el instrumento esencial para los procesos de pensamiento, incluyendo por una parte operaciones conscientes con categorías verbales, permitiendo por otra parte volver a lo que ya escribió. Eh, en sí, los dos autores que hablan sobre la estrategia de escritura, sí, en conjunto dicen que en el 2010 hablan sobre que como parte del proceso de enseñanza-aprendizaje de escritura, se puede establecer que las estrategias didácticas orientadas a resaltar la importancia del proceso escritor priorizan los contenidos y la construcción del significado. Una vez que hablamos sobre qué es una estrategia, hablamos sobre autores también que hablan sobre las estrategias de escritura. Abarcaremos sobre estrategias de escritura, o sea, las tres que personalmente yo he elegido que son las más importantes. Pero antes de en sí utilizar estrategias en los alumnos, estudiantes, tenemos que sí motivar al estudiante, porque en sí, según mi parecer, primero tenemos que motivar al estudiante a que tenga en sí esa energía, pues, ¿no? De escribir algo, de escribir un cuento, de escribir su historia. Por eso, yo he abarcado en realizar una breve motivación. Podemos abarcar, por ejemplo, poner en un papelote o en una hoja bond o dos hojas bond. En una hoja bond, por ejemplo, las partes negativas. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en una hoja bond podemos abarcar, palabras como yo no soy capaz de repente de escribir, de escribir de repente textos, ahí con los niños, pues no, abarcar con los niños en sí esos temas. Después en el otro papel, por ejemplo, ya escribimos de la parte negativa, ahorita hay que escribir la parte positiva. En la parte positiva, por ejemplo, yo soy capaz
de realizar mis propios escritos. Yo sé que puedo, yo sé que voy a lograr lo que tengo propuesto. Y cosas así que pueden abarcar en sí en un aula de clase, por el cual yo he abarcado en realizar. Mayormente podemos abarcar esto en un papelote y ponerlo en una parte del aula y poner las palabras positivas y que cada día que de repente hagan escritura, eh, leer, y no solo en la escritura, también pueden hacer en otras actividades, leer aquellas frases motivadoras para que de esa manera el estudiante tenga esa, esa sensación de, de escribir o de hacer alguna actividad que le deje el docente. También después de esa motivación, como primera estrategia, abarqué el caldero mágico. El caldero mágico es como quien dice una actividad donde el niño se va a divertir un montón en sí al momento de crear este texto, se podría decir, ya que este es un esquema narrativo para inventar y escribir historias. Este mayormente se abarca en varios puntos. Pueden hacerlo de repente de diferentes maneras. Por ejemplo, una forma depende a las imágenes, abarcar diferentes imágenes e ir relacionándolas unas con otras y así, de esa manera, ir creando el cuento o texto que depende de las imágenes que están resaltadas ahí. También otro punto donde está, por ejemplo, en medio sale el cuento y después al inicio cómo va a iniciar ese cuento, después este eh, por en medio del cuento qué problemas hay, y cómo acaba en sí el cuento, se podría decir. Esa es la primera estrategia. Como segunda estrategia, eh, yo seleccioné la licuadora de historias. En esta estrategia en sí me baso en que tienen que hacer los estudiantes o el docente, con ayuda del docente, un listado de los ingredientes. ¿Por qué digo ingredientes? Mayormente esos ingredientes se abarca en pequeñas frases donde, por ejemplo, la primera frase es algo que te haga reír y el estudiante tiene que responder con una simple palabra, algo que te haga reír, por ejemplo, este, mi perrito, en pocas palabras, algo así. El segundo punto dice, algo que te moleste, eh, que me pongan, que me pongan sobrenombres, pero ahí no serían dos. Entonces hay que abarcarnos y darnos cuenta que tengan solo una palabra, ¿ya? Y una vez que en sí respondan todos esos puntos, en sí el resultado, por ejemplo, en la primera, como bien dije, algo que te haga reír, mi perrito, todas esas respuestas tienen que combinarlas en una hojita y después hacer una historieta como le salga al niño, porque hay que darnos cuenta que en sí en el tercer ciclo, o sea, para primer y segundo de primaria, ellos mayormente, para primero y primaria hay que darnos cuenta que ellos recién están saliendo de jardín y mayormente no van a tener de repente esa inteligencia para de repente hacer de repente escritos así como los de cuarto, quinto y sexto de primaria. En sí hay que dejarlos a su libertad, no hay que apresurarlos tanto. Por eso al momento que respondan estas frases en pocas palabras, las combinan esas palabras y a lo que salga, si se repite, que se repitan las palabras que, que han salido. Y así de esa manera va el niño a hacer su cuento o texto que le salió con esas respuestas que hizo. A eso yo abarqué a mi segunda estrategia, la licuadora de historias. Tercera estrategia, yo abarqué
en sí los dados para escribir cuentos. Me pareció muy interesante esta estrategia para abarcar con los niños, ya que podemos en sí realizar dados con los niños. Primero, en sí, elaborar esos dados, ya sea con las imágenes que ellos les guste realizar su texto, escribir el texto que quieran hacer, por el cual pueden realizar en cada, por ejemplo, en un dado, poner los personajes, en un dado, por ejemplo, poner la bruja, en el mismo dado, en la otra cara poner de repente un superhéroe, un hada, como a los niños les guste mayormente para primero y segundo de primaria. En el otro dado, por ejemplo, los paisajes, en el otro dado animalitos y así. Y una vez que ya hayan hecho esos dados, este, hacer una lista también aparte en la pizarra, se podría decir, para que los niños tengan esa participación y escriban también en la pizarra, porque es muy importante que escriban en la pizarra para que se acostumbren. Una vez que ya estén los dados, los tiran y al azar, lo que caiga. Si cae de repente en el dado de los personajes, la bruja, ¡pum! Y tiene que hacer en sí el texto o el cuento de la bruja. Y el otro dado que salga un paisaje de noche de repente. Tiene que relacionar la bruja con el paisaje de noche. Y en el otro lado de repente un animal, el perro. Por ejemplo, la brujita tiene como animalito el perro y ellos viven de repente en un paisaje que de noche, pues, ¿no? Y así sucesivamente, de repente en el otro lado una casa, por ejemplo la bruja vive en una casa con su perrito y, ellos mayormente salen de noche a pasear por, por los bosques, algo así. Y mayormente esta última estrategia la, la vi más conveniente para niños de primero y segundo de primaria. Y mayormente, para mi parecer, yo creo que estas estrategias que abarqué son muy importantes y van a en sí, les va a entretener mucho a los niños, les va a gustar en sí, no les va a tener tanto de repente aburrimiento. Concluyendo con este informe, en sí las estrategias de escritura son herramientas muy importantes para el estudiante. Y hay que darnos cuenta que estas herramientas le van a ayudar mucho al niño, tanto en su desarrollo de conocimiento, se podría decir, y no solo en sus conocimientos, sino en sus habilidades que él tiene. Y también hablamos sobre la relación que tiene tanto la escritura, las estrategias de escritura y las estrategias del fútbol, ya que mayormente tienen una relación, como bien estaba diciendo. Por ejemplo, el, el jugador puede tener físico para jugar y todo, pero si no utiliza estrategias, en sí le va a ir mal. Igualmente en la escritura, a pesar de que de repente el niño sepa de repente dónde va un punto, dónde va una coma, pero si no tiene esa facilidad de estrategias, no tiene estrategias que abarcar ahí en la escritura, se le va a hacer un poquito complicado en sí entender, o se le va a hacer un poco más difícil escribir textos, cualquier texto, ya sea personal, familiar o algún cuento de fantasía que él tenga en mente. Ahora, un tema muy importante que también abarqué fue que el 40% de estudiantes de primer grado repiten, y como bien dije anteriormente, es algo preocupante y tenemos que preocuparnos mucho los docentes, mayormente preocuparse los docentes de cada institución,
ya que es algo alarmante, no solo quizás para uno mismo, sino para los padres de familia, porque ellos quieren lo mejor para nosotros y lo mejor para los niños. Por eso nosotros como gente mayor eh, tenemos que abarcar estrategias para que aquellos niños aprendan a expresar sus ideas de manera más fluyente, no solo sus ideas, sino sus emociones por otra parte. Terminando con algunas recomendaciones que en sí pueden tomarlo tanto los padres o docentes. Una de ellas es que el estudiante en sí tiene que utilizar un diccionario y ya que algunas palabras en sí que el niño quiere escribir no las va a poder entender. Por ejemplo, quiere de repente escribir alguna palabra que a él le interesó, pero no sabe el significado de la palabra. Por eso siempre hay que tener en cuenta que tenemos que tener, tienen que tener los estudiantes o los niños un diccionario infantil. También los padres de familia deberían escribir con los niños un texto. Eso es muy importante. Tienen que escribir los padres de familia apoyándose con los niños. Cada día tienen que tener, no, aunque sea escribir un pequeño texto, y le va a ayudar mucho al niño. Otra recomendación sería que realicen juegos recreativos que tengan relación con la escritura y de esa manera el niño le tenga cariño a la escritura. Exacto. Este punto de realizar juegos recreativos es muy importante para tanto en casa como en la escuela, pero mayormente en casa porque el niño en sí tiene más confianza con los padres y en sí pueden crear, jugar con los niños juegos recreativos sobre escritura para que así desarrolle sus conocimientos el niño. Bueno, profesora, este es en sí el resumen de mi informe sobre las estrategias de escritura para tercer ciclo de educación primaria. Muchas gracias, profesora.